un viaje por el mundo del tarot. El juicio. El arcano del juicio se suele interpretar como una carta de cambio. Un ciclo termina y recibimos una llamada que nos invita a reflexionar sobre lo que hemos aprendido, qué errores hemos cometido y qué aciertos nos pueden alumbrar en futuros empeños. Esta es la carta de la llamada, del final y del inicio. Y ahora veremos por qué un naipe tan complejo nos puede mostrar ambos extremos de la vida. La versión tradicional de la carta número 20 nos muestra dos planos de realidad. Por un lado está el reino de los cielos, dominado por un poderoso ángel que sopla una trompeta, mientras que en el espacio inferior varios personajes parecen recibir la llamada. Si observamos el naipe de Rider-Waite, veremos que se trata de un hombre, una mujer y un niño que acogen la llamada con los brazos abiertos. En cambio, la imagen tradicional del tarot de Marsella es más piadosa. Un interesante juego de miradas se establece entre una mujer que mira a un hombre, que a su vez mira a lo alto, al ángel que atruena en el cielo. Frente a ellos, un extraño humano parece también juntar sus manos en oración. ¿Estos humanos quiénes son? ¿Y qué simboliza el ángel que toca la trompeta? El nombre de la carta ya nos da una buena pista acerca de lo que representa. El juicio, claro está, es el juicio final. Siendo como son los naipes hijos de un tiempo y de una cultura muy determinadas, es evidente que aquello que muestran solo puede ser comprendido desde la perspectiva del cristianismo medieval. El juicio final, se nos dice, es un tiempo de despertar, en el cual las almas serán juzgadas y recibirán su premio o su castigo eterno. En las tres religiones del libro, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islam, el juicio final viene acompañado de un suceso denominado la resurrección de la carne, que no es otra cosa que lo que se muestra en la iconografía de este arcano del tarot: cuerpos que se levantan de sus tumbas. La idea de que las almas de los muertos reciban un juicio se puede ver en religiones más antiguas, como la egipcia. Allí, Maat, la diosa de la justicia, colocaba en un platillo de la balanza el corazón del difunto. En el otro platillo situaba una pluma, que era su símbolo. Si el corazón pesaba más que la pluma, el destino del alma consistía en ser devorada por un cocodrilo o por el demonio Tifón. Si el alma era tan ligera como la pluma, el difunto podía gozar de una vida eterna, plena de felicidad. Ahora bien, no existe en la religión egipcia el concepto de un día del juicio, sino la creencia de que cada alma se encontrará con su retribución en el momento de su muerte individual. Así que no estamos hablando de una resurrección de las almas, sino de una resurrección de los cuerpos. Esto es evidente para judíos y musulmanes que no contemplan la cremación como una forma de entierro digna. Pero en este punto parece que los cristianos han olvidado de su propia fe. Para los judíos, el escenario del juicio será el valle de Josafat. Y como se relata en el libro de Ezequiel, sobre los huesos se pondrá carne, tendones, nervios y piel. Y sobre esos cuerpos restaurados, Yahvé hará entrar de nuevo el espíritu y vivirán. Aquellos que son despertados serán llevados, unos a la vida eterna y otros a la confusión y a la vergüenza eternas. Los cristianos hablan del día de la ira, en el cual pagará cada uno conforme a sus obras. De nuevo se promete la vida eterna a aquellos que hayan perseverado en hacer el bien, pero se amenaza con tribulación y angustia a aquellos que no cumplan con la justicia y la verdad. La celebración del juicio final viene precedida por un hecho trascendental, que serviría así como un anuncio de este final. Este hecho no es otro que la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo.
La parusía es un acontecimiento que viene esperando el cristianismo casi desde la propia muerte de Jesús. Si el Cristo ha resucitado, debe retornar en algún momento para separar en su rebaño a las buenas y a las malas ovejas. La parusía se menciona en la misa católica, cuando se dice aquello de mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Aunque probablemente sean muy pocos los cristianos que sepan cómo se denomina y qué implica esa venida de Cristo. Porque la parusía es el anuncio del fin de los tiempos. En el Islam, el día del juicio se denomina Día de la Retribución y será precedido por una serie de signos. El cielo se abrirá en dos, los astros caerán sobre la tierra, los mares se mezclarán y las tumbas serán abiertas. Los buenos creyentes serán llevados a un jardín paradisíaco, mientras que los farsantes se precipitarán en un infierno que, como en la religión cristiana, es de fuego eterno. En una interesante descripción, el Corán dice que el día de la retribución es aquel en el que nadie podrá hacer nada por nadie. Es decir, será el momento en que cada individuo estará a merced de sus obras y bajo el mandato directo de Dios. Me interesa hablar ahora brevemente de los ángeles en el Islam. No existe en esta religión la división en categorías que se da en el cristianismo, aunque sí que hay 4 ángeles que se pueden entender como principales. Estos ángeles del Islam son una imagen en el espejo de los ángeles centrales del cristianismo. Jibril o Gabriel es el mensajero que trae la palabra de Dios a los profetas. Azraíl o Azrael es el ángel de la muerte, quien recupera las almas de los fallecidos. Micaíl o Miguel es el ángel de la lluvia y el trueno. Israfil o Rafael será el encargado de tocar la trompeta en el día del juicio final. Así que este ángel, el portador de la trompeta, puede muy bien ser aquel a quien en el mundo cristiano se denomina Rafael. Una carta que representa una ruptura muy interesante con respecto al mensaje tradicional al cristiano es el que muestra el tarot Thoth de Aleister Crowley. Aquí la carta número 20 se denomina el Aeón y presenta un simbolismo muy diferente al que ya hemos descrito. ¿Pero qué significa eso del Aeón? ¿Qué extraño término es ese? El Aeón, que en castellano se podría expresar mejor con la palabra eón, no es otra cosa que un periodo muy largo de tiempo, una etapa, una fase. Para Crowley, la humanidad ha pasado por 3 grandes etapas, lo que no deja de ser una variación del mismo tema que ya vimos al hablar de la carta de la sacerdotisa. ¿Recuerdas las 3 etapas de la historia de las que hablaba Joaquín de Fiore? Pues bien, Crowley parece seguir un esquema similar, aunque adaptado a su propio pensamiento. Aleister Crowley menciona que la primera etapa de la humanidad es el Eón de Isis, la madre. Es el tiempo en el que gobierna la diosa madre y en el que los seres humanos estaban en contacto directo con la naturaleza. En términos históricos modernos, diríamos que representa la prehistoria y el comienzo de la historia, el tiempo en el que la sociedad humana estaba organizada en pequeños grupos familiares o tribales. Se podría extender este reinado de Isis, de la diosa madre, hasta el comienzo de las sociedades estructuradas, donde el poder se centraliza en manos de una sola persona, una persona que usualmente era un varón. Esto nos acerca al tiempo en el cual la diosa y los dioses dan paso al dios sacrificado. El segundo eón es, por tanto, el del consorte de Isis, el dios Osiris, un dios martirizado y asesinado. Los dioses solares reemplazan a la diosa lunar y desembocan en Cristo, un arquetipo de dios solar que nace, es sacrificado y renace año tras año. Si el primer eón es el de la madre, si el segundo eón es el del padre, el tercer eón no puede estar dedicado a otra figura que al hijo, Horus.
La particularidad del pensamiento de Crowley acerca del naipe del juicio es que no nos muestra un acontecimiento futuro, sino un hecho ya sucedido, porque la era de Horus, el león que describe esta carta, ya ha comenzado. Concretamente comenzó en el año 1904, en El Cairo, Egipto. El eón que promulgaba el viejo mago Crowley, el autoproclamado profeta de la nueva era, dio inicio en el momento en que le fue revelada su Biblia personal, el libro de la ley. En el naipe vemos a Harpócrates, hermano de Horus, como un niño semitransparente que sella sus labios con el dedo. Sobre él se dobla, como una inmensa omega azul, la diosa Nut, que representa la noche y el firmamento, y detrás la personificación del mismo dios, Horus, sentado en un trono de poder. El eón de Horus es también un tiempo solar, pero a diferencia de la época de Osiris, nosotros ya sabemos que el sol no nace ni muere, sino que es una presencia eterna que alumbra el espíritu humano. Lo que predica Crowley con este naipe es que todos los panteones del pasado, todos los dioses y diosas, el propio Cristo, no es otra cosa que un aspecto de nuestro ser. Nuestro espíritu, como el sol, no nace ni muere, es eterno. En realidad el sol no es eterno. Sabemos que la estrella que nos da la vida nació y morirá. Pero en un plano simbólico de lo que nos habla esta carta es de la continuidad de la conciencia, de la necesidad de solarizar nuestra conciencia. El nacimiento y la muerte son solo pequeños pasos en el infinito avance del ser. No habrá un juicio final, ni un ángel que toque la trompeta para resucitar a los muertos. No hay un cielo o un infierno para toda la eternidad. Lo que hay es aprendizaje, experiencia, descubrimiento, fascinación. Y la única ley por la que se rige el universo. Bajo las apariencias, por debajo de todo lo que nos parece distinto y a veces conflictivo, solo hay una realidad: el amor. Así que estamos al final de un camino, o mejor ante el inicio de un camino nuevo. Las culturas que emanan de las religiones del libro creen en un tiempo lineal. Pero esto es una anomalía, ya que la mayor parte de las culturas creen que el tiempo es circular. El tiempo es un eterno retorno. Para los primeros el juicio es el final de este mundo y el comienzo de la vida verdadera. Para los segundos, entre los que me incluyo, el juicio no es más que una recapitulación, el paso previo al renacer del mundo.